Yo me acuerdo que Laspras siempre decía, Tejada ha traído a sus amigos, todos sus amigos sociólogos, están trabajando aquí, todos tienen su ejército de trolls, lamentablemente. La infiltración del narcotráfico en la política. Entonces, pedimos la lista y vemos que había más de 5.000 por tráfico ilícito de drogas y vemos como 2.400 y en la forma grabada habían como 400. Entonces dijimos, pucha, aquí hay algo gigantesco. Yo recibo una llamada, una persona dice, yo estaba en un penal y quiero hablar con el congresista Tejada porque yo tengo mucha información que darle. Y decía, sí, porque Facundo Chinguel, conversábamos, Aurelio Pastor, mi amigo, y empezaba a soltar un montón de nombres y yo decía, ¿y este señor cómo conoce tanto, no? Finalmente García firmaba cada uno de los indultos y conmutaciones, o sea que él tenía, digamos, una responsabilidad, y más bien va una portátil, que empieza a atacar, me saca unos folletos donde decían que yo era del MRTA y de Sendero Luminoso a la vez. Que no termina ayudando a que se sepa la verdad, entorpeciendo más bien. Fue bien difícil lidiar con todo un sistema que favorecía a García. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agenda Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial, y en el capítulo de hoy queremos hablar sobre uno de los principales escándalos políticos de los últimos 10 años y el rol que tuvo una comisión investigadora. Hablamos de los narcoindultos. Nuestro invitado es Sergio Tejada, presidente de ese grupo de trabajo. No se olviden de que antes de ver la entrevista se pueden suscribir al canal de YouTube de Latino Noticias. Señor Tejada, gracias por venir a este nuevo episodio del podcast Agente Encubierto, pero antes de empezar la entrevista, aquí tenemos una suerte pues de ritual antes de comenzar, que es poner los celulares en esta cajita. Listo. Para evitar distracciones, pues, ¿no? Usted sabe que a veces está la tentación de ahí. ¿Usted es de revisar mucho, está pendiente mucho el celular? Sí, lo reviso, pero también me canso. Cuando empiezo así a mirar las historias del Instagram mucho rato, ya lo dejo también. ¿Instagram es el que más utiliza? Sí, ya no uso Facebook, uso Twitter para las noticias. Uh-huh. Pero cuando me concentro en algo de la chamba, dejo de verlo por horas. Ah, sí, no le cuesta mucho desprenderse. No. ¿Y se imagina cómo hubiera sido su época así parlamentaria, la más dura, con las redes sociales? Pero ya habían, ¿ah? Pero no con la agresividad que hay no hoy, como claro. ahora, pero el 2011, 2012, cuando yo empezaba mi labor, ya todos tuiteaban, ¿no? Todos comunicaban, pero más por Facebook en esa época. La cantidad de troles que hubiera existido hoy, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eso ya se ha hecho, pues, costumbre, ya se institucionalizó, ¿no? Todos tienen su ejército de trolls, lamentablemente. Queríamos, la razón por la que está aquí invitado, porque queríamos dar una suerte, pues, de recordar un poco de pedagogía de cómo fue ese famoso caso de los narcoindultos, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que usted como presidente de la comisión? Antes de la entrevista recordábamos pues, que usted tenía 30 años cuando asumió ese caso, ¿no? Sí, tenía 30 años, efectivamente. ¿Cómo es que llega usted a presidir la comisión? Bueno, mira, desde finales del gobierno de García había una sensación muy grande de que habían muchos casos de corrupción, claro, y que todo se había tapado, ¿no? Como que él tenía mucho apoyo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales de la Nación eran cercanos a él, entonces había una sensación de insatisfacción. La gente decía, pucha, lo están blindando, no se puede. Y en la campaña electoral para las elecciones de 2011, muchos candidatos empezaron a hablar de juicio a García, ¿no? Que se investiguen los actos de corrupción, los petroaudios, claro, el shock de inversiones, diferentes temas. Y cuando se instala el Congreso, al poco tiempo se presentan unas mociones. Freddy Otárola presenta una, Heriberto Benítez presenta otra, y se discute en el Pleno, ¿no? Con bastante tensión. O sea, ¿De qué iban estas mociones? Un poco para que el público recuerde. Era para crear, ¿no?, una comisión multipartidaria que investigue toda la gestión de gobierno de Alan García. Uh-huh. ¿No? Era bastante amplia, pero sí establecía algunos temas específicos. El APRA está bastante disminuido. Había metido 4 congresistas, ¿no? Entonces no tenía fuerza tampoco en el Parlamento, pero se movía mucho, ¿no? Tenía apoyo de otras bancadas. El fujimorismo, sobre todo, los apoyaba bastante. Y llegó la discusión, se planteó en el Pleno la necesidad de crear esta comisión, se dijeron temas, y por ahí en el debate mencionan, bueno, pero también deberían meter cómo se ha dado indultos, ¿no? A personas que han estado sentenciadas por delitos graves. Heriberto Benítez creo que fue, ¿no? Benítez, si no me equivoco, menciona, ¿no? Sí. Y nadie le prestó mucha atención en ese momento, ¿ah? Uh-huh. Entonces se incorpora en la lista y se aprueba la comisión. Lo siguiente también fue bien tenso porque Javier Descanseco era integrante de la comisión y todo el mundo lo voceaba a él para presidirla. Uh-huh.
Entonces el APRA pues saltó hasta el techo, ¿no? Y empezó una campaña bien fuerte donde decían si Díaz Canseco entra, boicoteamos y nunca se va a instalar esa comisión. Hay un paréntesis, señor Tejada. ¿Por qué había esta oposición a la figura de Javier Díaz Canseco como presidente de una eventual comisión investigadora? Bueno, porque él tenía muy buena fama de fiscalizador y había estado en una comisión investigadora de los delitos económicos y financieros de Fujimori. Y era una comisión pues, que tuvo conclusiones contundentes, ¿no? Que terminaron en varios juicios, en varias sentencias. Entonces no querían que él fuera. El mismo Javier... Cualquiera menos él. Sí, el mismo Javier, la verdad, tampoco quería mucho. Y él conversaba bastante conmigo porque dio la casualidad que nos sentábamos juntos en el hemiciclo y me decía que él estaba un poquito cansado de que lo vieran solamente como un acusador, como un fiscalizador, y que él quería también desarrollar un perfil más ejecutivo, ¿no? Más propositivo. Y en una de esas me dice, mira, yo sé que van a trabar esto, ¿no? Me van a boicotear, yo no voy a entrar. ¿Por qué no entras tú? ¿No? Y así fue. Pero primero entramos y en la composición estaba Omar Chejade, entre otros miembros, y el siguiente punto de ataque fue Chejade, porque recordarás que por esos tiempos, al inicio del gobierno de Humala, viene este escándalo de la reunión en las Brujas de Cachiche, claro. ¿No? Que se reúne Chejade con una serie de personas, sobre todo personal policial, ¿no? Relacionado a un posible desalojo. Las azucareras. Es un tema bien complejo. Entonces, Omar Chejade termina saliendo. Donde sale la famosa frase, qué difícil es caminar derecho, Así ¿no? Es. De Nadine Heredia. Nadine escribe en su Twitter, qué difícil es caminar derecho. Entonces, todo estaba muy movido. ¿Y quiénes quedamos en la comisión como para presidirla? A mí no me conocía nadie, en verdad, ¿no? Yo tenía 30 años, acababa de entrar, había hecho una cierta carrera en la juventud del Partido Nacionalista, pero no a nivel nacional. Y la persona conocida ahí era Johnny Lescano. Entonces hubo también un poquito de tensión porque Johnny declaró, ¿no?, que él podría asumir. Incluso dentro del partido de gobierno, Ollanta no quería que nosotros presidiéramos la comisión. Pero en una discusión, Daniela Bugatás le dice, no, mira, nosotros tenemos que liderar esto, ¿no? Si no van a decir que aquí hay un contubernio, que aquí no se quiere investigar, cuando todo el Perú pide investigar a García. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esa no decisión de Humala, no? Yo creo que Humala temía a que la tensión aumente mucho, ¿no? Yo me imagino que cuando estás ahí, como el presidente del Congreso, el presidente de la República, quieren evitar lo más posible que la gente se pelee, ¿no? O sea, decir que es una comisión ad hoc para exclusivamente el gobierno de turno vengarse del expresidente. Claro, ¿no? Él quería evitar eso, ¿no? Y quería evitar que el APRA se convierta en una fuerza de oposición a raíz de la comisión. De hecho, algo de eso hubo, ¿no? O sea, Alan García después sale con la reelección conyugal y todos esos temas como una respuesta también a las investigaciones de la mega comisión. Pero bueno, finalmente terminamos presidiendo la comisión, ¿no? Gana Perú presidió, me eligieron a mí. En un primer momento yo sentí que los apristas estaban confiados, ¿no? Porque decían, este muchacho, ¿no? Tiene 30 años. No, era muchacho nada, también, ¿no? 30 años, ¿no? Claro. Entonces aquí lo asustábamos, lo manejábamos, no sé qué habrán dicho, ¿no? Ahora, y en el ámbito personal, ¿cómo tomó usted ese momento? Bueno, eran bastantes cambios rápidos, ¿no? Yo había hecho política por varios años, de los 20 años, pero había trabajado en el Congreso. Pero esa era otra liga, Claro, era entrar a otras ligas, ¿no? Había trabajado en el Congreso como técnico, entonces como que sí conocía los procedimientos, estaba familiarizado al espacio incluso, ¿no? De las comisiones, del hemiciclo. Pero ya entrar era otra cosa. Y presidir una comisión así, con tanta exposición mediática, era otra cosa también, ¿no? Era difícil estar en las portadas a cada rato, desde golpes hasta cosas a favor, ¿no? Entonces uno tenía que acostumbrarse como a tomar distancia. ¿Pero qué lo impulsó? ¿Qué más lo impulsó? Tal vez la sugerencia de Javier Díaz Canseco, usted que es joven militando en un partido cercano a la izquierda. Javier también. O sea, Daniela Bugatás por un lado dijo, no, nosotros tenemos que presidir, y Javier me propuso, ¿no? Incluso públicamente en una entrevista dijo, Tejada podría ser, ¿no? Y de hecho me ayudó bastante en la primera etapa, ¿no? Me propuso algunos nombres de personas que habían trabajado con él en la investigación contra Fujimori, y así armamos un equipo, ¿no? Ah, no me diga. Ahora, ¿y ese equipo, pues, costó mucho elaborarlo al comienzo? Sí,
Sí. ¿Cómo fue la elección de los personajes? Yo me acuerdo que Laspras siempre decía, Tejada ha traído a sus amigos, ¿no? Todos sus amigos sociólogos están trabajando aquí. Y en verdad no había ninguno. Nadie de las personas con las que yo había estudiado estaban ahí. Yo había pedido recomendaciones a gente que tuviera experiencia en el tema. Entonces, tenía que confiar en las personas, ¿no? Tenía que saber que eran buenos profesionales y que no me iban a filtrar información, que no me iban a jugar en contra, etc. Ya me dijo que algunos recomendados fueron de Javier Descanseco y otros. Sí. Que fueron saliendo, ¿no? A través de amigos. Como este es un tema donde tiene que haber mucha presencia de abogados, entonces pedía sugerencias a algún abogado que conozca de derecho penal, de derecho constitucional, así poco a poco fuimos armando, ¿no? Pedimos a alguien de Contraloría, que destaquen a alguien de Contraloría, alguien que venga de la SBS para ver temas de desbalance patrimonial. Fue todo un tema, ¿no? Fue largo. Claro, y también fue la primera comisión de este tipo, si no me equivoco, ¿no? O sea, que se enfocó, pues, en... No, aquí hablamos de los narcoinductos, claro está, porque era el más sonado, sí. Pero también fueron una serie, pues, de hechos que se investigó. Sí, digamos que después de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, que investigaba toda una gestión de gobierno, esta era una segunda comisión que investigaba toda una gestión de gobierno, porque normalmente eran por casos específicos, ¿no? Había un escándalo determinado, pum, investigue ese tal escándalo, ¿no? Ahora, me mencionó, claro, y recuerdo muy bien en esa exposición en el Pleno de Heriberto Benítez, que hace esta referencia, pues, ¿no? A los narcoindultos, ¿cómo es que ustedes ya recogen, ya se sientan para, comenzar esta investigación? En ese momento no le hicimos mucho caso, ¿eh? Yo no recordaba tanto. Entonces empezamos con el caso de los colegios emblemáticos. Una periodista que trabajaba en el equipo conocía un poco del caso y me dijo, bueno, aquí yo estoy segura que hay temas de sobrevaloración, de colusión, ¿no? De entrega a dedo de obras. Entonces empezamos por ahí y efectivamente fuimos encontrando varias cosas. Hicimos incluso un peritaje que mostró sobrevaloración y ahí empezaron las primeras tensiones, ¿no? Nos costó aprobar ese primer informe, tuvimos que salir mucho a prensa, a acusar blindaje, ¿no? Para que los congresistas ya aceptaran aprobar. Después vimos algún otro tema más, creo que agua para todos, y recién después se nos ocurrió pedir la lista de conmutados e indultados. ¿Cómo se les ocurrió? Ya por la lista, ¿no? Por mirar la moción de orden del día, qué temas seguían, entonces ya pidamos esta información. Y claro, uno habla de los narcoindultos, pero en verdad lo que se investigaba era una política de indultos, que es cuando perdonas la pena. La gente claro, el narcoindulto fue el nombre que se le dio en la prensa, ¿no? Así es. Era más allá de eso. Y conmutaciones de pena es cuando hay una persona sentenciada por un número de años y la cambias por otra menor, cosa que ya puede salir. Entonces pedimos la lista y vemos que había más de 5,000, ¿no? Y decimos, wow, esta es una cantidad enorme, ¿no? ¿Y quiénes han salido? Empezamos a mirar. Había habido algunos casos sonados, recordarás Crucillat, ¿no? Claro, claro. Y después... Indulto que fue revocado. Que fue revocado, claro. Y después empezamos a mirar cuáles eran por tráfico ilícito de drogas y vemos como 2.400. Entonces decimos, wow, es una cosa enorme, ¿no? Y empezamos a ver que habían dos tipos penales. El tráfico ilícito de drogas normal, común, y el tráfico en su forma agravada. Y en la forma agravada habían como 400. Entonces dijimos, pucha, aquí hay algo gigantesco, ¿no? Cuando hablamos de esa modalidad agravada, pues hablamos pues ya de grandes casos. No estamos hablando pues del paquetero, claro. ahí Organizaciones internacionales incluso. Y cuando empezamos a mirar los expedientes, habían cosas bien curiosas, ¿no? Tú sabes que todo pasa por primera instancia, segunda instancia, ¿no? Tiene que haber una sentencia firme. Había un juez que había determinado que se habían cometido delitos bajo esa modalidad. Y de pronto la Comisión de Gracias Presidenciales, que era la que evaluaba, en su expediente ponía, bueno, no se acredita. ¿Y por entonces ya sonaba el nombre de famoso Facundo Chinguel, Miguel Facundo Chinguel? ¿O todavía? Pero cuando empezamos a investigar el tema, ya hubo algunas acciones del APRA, ¿no? Al frente del Congreso, atacándome a mí, ¿no? Entonces ya nos dábamos cuenta que era algo grande. Que estaban tocando carne, como se dice. Sí, efectivamente. Entonces vimos que había como un maquillaje de expedientes, ¿cierto? En vez de decir, esta persona la han agarrado con tantas toneladas, decía, bueno, sí, lo sentenciaron, pero no se acredita realmente que esto pasó, ¿no? Cosa que una comisión no tiene por qué hacer, no tienes por qué cuestionar una resolución judicial. Y empezamos a pedir expedientes. Empezamos a pedir... Al Ministerio de Justicia.
al Ministerio de Justicia. Ajá. Y empezamos a ver las citaciones. Ahí aparece el nombre de Facundo Chinguel, aparecen otros integrantes. Nos enteramos que uno de los integrantes había formado parte de una organización de narcotráfico. Ah, mire. O sea, una persona que había sido sentenciada por narcotráfico integraba la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Y bajo qué argumento? ¿Que es experto en narcotráfico? Sí, increíble. O sea, no tuvieron cómo responder, ¿no? Solamente con este discurso de que ya se rehabilitó, entonces ya puede. Pero ¿por qué justo lo pones aquí en la Comisión de Gracias? Claro. ¿No? Y después apareció una señora que también había estado sentenciada, que también le incorporan a la Comisión de Gracias, ¿no? Entonces todo era bien curioso. Y después vimos cómo las normas empiezan a cambiar aceleradamente, ¿no? Antes era un equipo plural y se decidía por unanimidad, había que sustentar los criterios y empiezan a cambiar poco a poco, ¿no? Ya no es plural, ya puede haber mayoría del Ministerio de Justicia, cosa que el Ejecutivo tenía mayor control. Ya no se necesita sustentar, simplemente es un criterio de conciencia, ¿no? No se necesita unanimidad, sino mayoría. Entonces uno veía que iban cambiando todo el marco legal para favorecer. Y de toda esa pluralidad de casos, de cientos de casos, ¿hubo 2, 3 que se le han quedado en la cabeza? Sí. Bueno, fuera del caso narcoindultos, hubo uno bien grave, ¿no? Un caso de una tentativa de violación a menor. Todavía me acuerdo el apellido, Choquetico, apellidaba, ¿no? Que había robado un celular y lo encuentran a punto de violar a una menor de edad, ¿no? Y cuando uno lee el expediente dice, no se acredita. Wow. Parece que fue tentativa, pero no se acredita. Y era una cosa escandalosa. Claro, ¿qué más querían? ¿Qué más faltaba, no? Claro. Entonces, ese caso se me quedó bien grabado. Pero después había el caso de los nigerianos. Había nigerianos, ¿cómo sí, nigerianos? Una organización internacional donde había un grupo de nigerianos. Entonces la policía le había puesto ese nombre. Habían otros nombres también sonados y gente que había sido encontrada con toneladas, ¿no? No era poca cosa. Y que iban saliendo todos o uno por uno o salían juntos. Y hubo un caso también de unos ciudadanos de República Checa que también fueron identificados. ¿Narcos? Sí, narcos. Y mientras esto empieza a sonar, yo recibo una llamada, ¿no? Una persona dice, yo estaba en un penal y quiero hablar con el congresista Tejada porque yo tengo mucha información que darle. ¿Directamente lo ubica o a través de un asesor? Llama a mi despacho, ¿no? Habla con mi secretaria. Entonces yo me quedo un poco sorprendido, ¿no? Y digo, bueno, ¿quién es? Que deja algún dato. Y se comunica de nuevo y era este famoso personaje Brasil, no sé si recuerdas, alias Brasil. Entonces me dice, quiero ir a su despacho, quiero contarle. Entonces yo me preocupé, pues una persona que ha estado sentenciada por narcotráfico, y le dije a mi asesor, acompáñame, vamos a grabar, ¿no? Vamos a escucharlo con cautela, en fin. Va al Congreso de Brasil. Va al Congreso, va a mi oficina, ¿no? Y empieza a hablar y conocía a todo el mundo. Decía, sí, porque Facundo Chinguel, conversábamos, Aurelio Pastor, mi amigo, y empezaba a soltar un montón de nombres, y yo decía, ¿y ese señor cómo conoce tanto, no? Conocía gente que estaba en Palacio de Gobierno, ¿no? Claro, y para entonces Brasil era un NN para la opinión pública, porque claro, después sale en televisión, claro. ¿no? Entonces me mencionaba nombres, como te digo, de gente que trabajaba en Palacio de Gobierno que no era conocida. Entonces yo decía, esta persona debe tener bastantes contactos. Y ahí se armó ya una pelea de proporciones mayores, ¿no? Él entró muy fuerte, me acusó de haber comprado testimonios. Pero un momento, pero eso pasa pues varias semanas después. En ese momento, ¿cómo es que recoge esa información? Yo lo mantengo todavía en reserva, sí. Ajá. Yo lo mantengo todavía en reserva. Este señor hablaba mucho, era muy elocuente y habían cosas que parecían ciertas y cosas que no. Pero fue vital su testimonio para darle un repunte muy importante. Sí, a la investigación. Sí. Fue muy importante. Porque nos habló de casos, nos dijo, miren tal caso, miren a tal persona, citen a tal persona, ¿no? Y él les habló de Facundo Chinguel. Nos habló bastante de Facundo Chinguel. Y por entonces no lo tenían mapeado todavía. Ya sabíamos los nombres porque conocíamos la composición de la comisión. Pero a ese nivel de participación no. Claro. Entonces empiezan las citaciones. Empezamos a citarlos. Una primera citación, me parece, si no me equivoco, Facundo Chinguel no va, y más bien va una portátil, que empieza a atacar, me saca unos folletos donde decían que yo era del MRTA y de Sendero Luminoso a la vez. ¿Qué cosas más no le habrán dicho de usted? Sí. Entonces... Del MRTA, ¿no? Sí, de las dos organizaciones a la vez, ¿no? Cosa que es, digamos, imposible. Pero yo veo adentro un montón de reportes de inteligencia, de reuniones políticas mías, ¿no? Que eran reuniones
digamos, no tenían nada de clandestino, pero que me hizo ver que en verdad nos habían estado haciendo reglaje desde la época del APRA. ¿Qué decía, por ejemplo, uno de esos reportes? ¿Recuerdas? Se ha reunido con un militante uruguayo. En ese momento me acuerdo que vino un militante del Frente Amplio y tuvimos una reunión en una casa, una reunión normal. Esa reunión estaba en ese informe. O sea, cosas así, ¿no? Y claro, todo lo... O sea, antes de ser congresista ya lo tenían chequeado usted. Sí, por haber sido del Partido Nacionalista, ¿no? Que era partido de oposición. Y decía, entonces se reunieron con el ciudadano uruguayo para plantear atentados, cosas absurdas, ¿no es cierto? Pero ya estaban sacando toda la maquinaria. Hacemos una segunda citación a Facundo. La tenían bien guardada, por cierto. Sí, la tenían bien guardada. Me imagino que tenían un file de todo el mundo, ¿no? Claro. La segunda citación, ya Brasil me dice, yo quiero llevar algunas pruebas adicionales, ¿no? Pues Brasil nunca llegó. Estaba comprometido con la investigación, Brasil. Sí. O sea, en ese momento nosotros le decimos, mira, si tú has participado, tú deberías ir a la fiscalía, porque ahí tienes que acogerte a la colaboración eficaz. Nosotros no podemos hacer mucho, no somos el Ministerio Público, y si sale tu nombre a la luz, probablemente te van a detener, ¿no? Te van a acusar de un delito, entonces sigue este procedimiento. Por eso él no fue citado a la comisión, pero se filtró, si no me falla la memoria, se filtró de alguna manera que la persona había estado ahí y empieza el escándalo, ¿no? Algunos periódicos dicen... se reúne con narcotraficantes, los apristas dicen está comprando testimonios, le ha pagado, ¿no? ¿Cómo usted, un poco, perdón que lo interrumpa, pero cómo usted a los 30 años pues, pudo, o de alguna manera, pues, manejar ese ¿cómo decirlo? Presión, estrés, frustración de ese momento? Sí, bastante presión. Bueno, mucha ayuda de la familia, ayuda de algunas personas del partido también, ¿no? En el Congreso. Y lo otro es, pues, considerar que eres un personaje nomás y tomar distancia, ¿no? O sea, su vida cambió, están atacando al totalmente. Congresista, ¿no? Entonces tú tomas un poquito de distancia. Cambió bastante. Medida de seguridad, ya no iba con la misma ruta. Sí. Tuve que pedir más seguridad. Mis hijos en un momento estuvieron con seguridad. Y sí recibía amenazas, ¿no? Por Facebook, por Twitter, ¿no? De esas cuentas falsas. Que te a dicen, su domicilio nunca llegó nada. No, nunca llegó nada. Pero sí estos mensajes que decían, cuidado que tengas un accidente, ten cuidado al cruzar la pista, cositas así como para que uno se empiece a paniquear, como dicen, ¿no? Pero como te digo, tomar distancia, y como en ese momento era tan público el caso, yo sentía que eso era una protección para mí. O sea, de alguna manera la sobreexposición que tuvo la comisión era una barrera que... Sí, yo ¿Fue parte de la estrategia? Sí, en parte, ¿no? Yo lo sentí así. Además, para aprobar cada informe necesitábamos mucha exposición mediática, porque si nadie se enteraba de los casos, no iban a votar a favor de mis informes, ¿no? Entonces salíamos, contábamos lo que se podía en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, los fujimoristas que muchas veces eran aliados del APRA ya decían, uy, no, pucha, si votamos en contra nos van a dar duro, ¿no? No claro, podemos, están todos los reflectores ahí, claro, todavía están todos los reflectores. Entonces sí funcionó, diría yo, ¿no? Porque se aprobaron informes. Después apareció otro informante en un penal de Tarapoto, se comunicó con nosotros y dijo que él también había sido intermediario para pagarle $15,000 a un funcionario, digamos, muy cercano a García para que salga un narcotraficante. Un poco para explicar la modalidad, ¿no? Y el público sepa, la comisión, ¿cuál fue el mecanismo que estableció para los narcoindultos? Primero que se había conformado una organización criminal. Se habían colocado determinadas personas en puestos clave para poder generar esta feria de indultos y conmutaciones a cambio de dinero. Entonces, más o menos, ¿de cuánto iba el dinero presupuestado? Los testimonios eran muy variados, ¿no? Algunos decían que $1,000 por año. Habían algunos testimonios que decían $15,000 para que salga una persona. A otros probablemente les cobraban menos, ¿no? De acuerdo también al perfil del condenado, ¿no? Y para eso, aparentemente era importante tener gente que había estado en los penales, para saber quién era quién, ¿no? Para una especie de canciller, embajador. Claro, quién podía pagar, una cosa así, ¿no? Y que efectivamente pues se habían cambiado las normas para que se pudiera facilitar esto. Finalmente, García firmaba cada uno de los indultos y conmutaciones, o sea que él tenía, digamos, una responsabilidad.
Claro, que el amparo era pues que él tenía esa prerrogativa, ¿no? Él tenía la prerrogativa constitucional, es verdad, pero no te exime de responsabilidad frente a los actos que realiza, ¿no? Claro, me han preguntado, ¿y a quién estoy sacando libertad? ¿A quién estoy dando, no? Ajá. El Estado además tiene un deber constitucional de luchar contra el narcotráfico, ¿no? Y aquí se está vulnerando claramente. Incluso contra la seguridad, ¿no? Si tienes personas que han delinquido, cometido delitos graves, de pronto los indultas y vuelven a la calle sin haberse rehabilitado, ¿no? Sin haber cumplido su pena. Ahora, aquí estamos hablando pues de datos objetivos, gente que ha estado condenada y que se le ha pues conmutado la pena o liberado totalmente y bueno, se le en libertad a cambio de dinero. Así es. Era bien difícil probar que mediaba dinero en los diferentes casos, ¿no? Pero sí hubo algunos casos que fueron corroborados por la Fiscalía. O sea, a raíz de la investigación, la Fiscalía abre también su propia investigación. El fiscal Walter Delgado, si no me equivoco. Walter Delgado, creo que hizo una buena labor. Convocó también a una serie de testigos, armó todo el caso, mucho más profundamente que nosotros, porque sabes que una comisión del Parlamento encuentra indicios, no puede sentenciar a nadie. Bueno, emite un informe. Facundo Chinguel fue sentenciado. Sí, Facundo Chinguel fue sentenciado inicialmente con 14 personas, porque la sentencia en primera instancia dijo hay toda una estructura, toda una organización y aquí cumplen tales roles. Curiosamente, como pasa en la justicia peruana, el caso llegó a una segunda instancia y el juez dijo no, este ha sido Facundo Chinguel solito. Entonces no hay organización criminal, no hay nada, y un caso menor, entonces ya no eran los 15 años, creo, sino 9. Para nosotros muy cuestionable, pero ya no podíamos hacer nada, ¿no? Y es decisión judicial. Ahora, claro, pero no se llegó al otro nivel, al nivel político. No se llegó al otro nivel, y ahí tuvimos un bloqueo de la Fiscalía de la Nación, ¿no? La verdad es que Peláez Bardales en ese momento claro, no quiso. Se lo pedimos nosotros, lo pidió la Procuraduría, y en la prensa la gente, todos opinaban, todos comentaban, ¿no? Alan García tiene que ser al menos citado por la Fiscalía. Peláez Bardales dijo no. O sea, se quedó solamente a nivel mando medio. Sí. Entró Aurelio Pastor, me parece que fue citado también como exministro, pero nunca llegó a García. Claro. Ahora, y eso pues usted le atribuye responsabilidad al fiscal de la Nación. Bueno, la decisión del fiscal fue no incluirlo, ¿no? Ahora, y evidentemente, ¿no? Personas familiarizadas, ligadas al expresidente García van a escuchar lo que usted dice, no, porque esta sí fue una comisión política, tenía una consigna de venganza. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, todos los datos que te estoy dando son absolutamente objetivos. Quien quiera ver cómo se modificaron las normas, cómo salieron los indultos, cuáles eran los casos, está ahí. Pero hasta hoy sí está con ese rótulo, ¿no? El presidente de la comisión vengativa contra Alan García, ¿no? Sí. Nunca hubo una consigna del gobierno. De hecho, yo sentí poco apoyo del gobierno. No querían comprarse el pleito y sabían que esto generaba una confrontación. ¿Que en ningún momento recibió un llamado de Humala mientras... No, a veces en las reuniones generales Ollanta me preguntaba cómo van, ¿no? ¿Has encontrado algo? ¿Hay algo? No sé qué. Ah, ya, ¿no? Algunas reuniones que teníamos con el partido, porque en un momento yo entro al Comité Ejecutivo Nacional y Nadine Heredia era la presidenta del partido, ¿no? Entonces Nadine también me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo va? ¿No? Miren, estás encontrando cosas, ¿no? Pero nada más. O sea, nunca era, mira, lo acusas por esto y por el otro, vamos a hacer tal cosa en tal momento. No era así. Habían algunos congresistas que me apoyaban más, ¿no? Y otros que francamente no se metían, o yo creo que hasta jugaban por el otro lado. Hoy, 10 años después de la megacomisión, ¿usted siente pues que algo más pudo hacer o está satisfecho con el trabajo que se hizo? Estoy satisfecho. Creo que el Congreso tiene muchas limitaciones para investigar. Hicimos lo que pudimos. Fue bien difícil lidiar con todo un sistema que favorecía a García, en las citaciones, por ejemplo, ¿no? El Congreso tenía una tradición de citar sin ninguna especificación, sin ninguna explicación. Y nosotros citamos y nos anularon la citación a nivel judicial. Citamos por segunda vez con más detalle y nos anularon la segunda. Citamos por tercera vez, ya casi le damos las respuestas, mira, y nos anularon igual. Entonces teníamos que lidiar con eso. Yo podría decir, sí, fue mi error porque no cité bien, pero la verdad es que no, nosotros mejoramos los estándares, ¿no? Entonces, bueno, quizás en ese momento todavía no estallaba el caso Odebrecht. Recordarás que después se forma una comisión especial para investigar los casos Lava Jato. Claro, con Rosa Bartra como presidenta, ¿no? Claro. Primero con Juan Pari,
Perdón, Sí. claro. Y que el informe quedó en el olvido, ¿no? Quedó en el olvido porque ya todos los presidentes estaban Claro. Y involucrados. que si uno lee el informe Pari, pues se aproximaba a lo que después conocimos con las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Entonces yo sí podría decir que ojalá hubiera encontrado más información sobre Odebrecht, ¿no? En ese momento no lo vimos. Sacamos el tema del Cristo del Pacífico, ¿no? Este patronato que García tuvo con Barata. Pero, ¿cuál fue lo más próximo? ¿El Cristo del Pacífico fue donde más se acercaron? El Cristo del Pacífico, algunas relaciones de Nava con empresas vinculadas a Odebrecht, estos camiones que claro. Que eran de la compran. empresa de Sí. los Nava, ¿no? Sí. Estos Que eran camiones sus proveedores a la vez de los que proveen. brasileños. Efectivamente. Pero creo que nada más encontramos también las conferencias, ¿no? El propio García va como anticipándose y dice, yo he dado por si acaso un montón de conferencias, y me pagan muy bien porque yo soy un conferencista pues, de renombre internacional. Esa conferencia en la que luego la empresa dice que le pagaron por la caja 2 a... Así es. Nosotros ahí no sabíamos. Ajá. Hasta que un funcionario de Odebrecht dice, efectivamente le pagamos, pero nos dijo que no fuera de tal forma, sino no, le pagamos a través de la caja 2. Pero tenía recibo, hasta donde recuerdo, tenía recibo y todo, ¿no? Sí. No, o sea, el tema es de dónde vino la plata, ¿no? ¿De dónde vino la plata? Sí. Entonces, esas cosas aparecieron después. Ojalá nosotros las hubiéramos destapado. Ya ¿Y no por qué cómo. se quedaron ahí? O sea, ¿por qué no llegaron a alcanzar esa información? Porque Odebrecht estalló después. Como escándalo internacional, estalla después. Claro, pero Juan Pari por lo menos estuvo acercando también, ¿no? Sí. Cuando Juan Pari empieza a investigar, ya el caso Lavajato había estallado en Brasil. Por eso es que se crea la comisión. Cuando nosotros estábamos, solamente se había conocido el caso Castillo de Arena, que tenía que ver con creo que con otra con empresa. Dos era Queiroz Galbao, creo, Camargo y Correa. Camargo, sí, exacto. Entonces algo mencionamos en el informe, ¿no? Pero todavía no había aparecido la colaboración eficaz o la delación premiada, creo como le decían en Brasil, de los Odebrecht. ¿Hubieran solicitado entonces una ampliatoria si es que estallaba el Lavajato? Pudo haber sido, sí. Ya habíamos tenido varias, porque de hecho la comisión duró al final 2 años. Claro, pedimos primero 6 meses, 2014. Pedimos después otros 6 meses y después nos dedicamos a sustentar los informes, ¿no? He sustentado informes casi hasta el final del periodo. Y que me imagino el más bravo fue el de narcoindultos. Fue uno de los más bravos. Sí, el enriquecimiento ilícito también fue bien difícil. ¿Y el del agua para todos, si no me equivoco? Sí, esos los aprobamos. Aprobamos colegios emblemáticos, agua para todos, si no me equivoco, el aeródromo de Coyique, donde también vimos irregularidades. Hubo un informe de casos complementarios, que eran denuncias ciudadanas, ¿no? Que fuimos recopilando. Y bueno, narcoindultos, de los más tensos, sin duda, y enriquecimiento ilícito, porque ya pues están las cuentas, ¿no? de todo el entorno de García. Y ahí es que ellos extraen convenientemente una frase mía incompleta y que la difunden por todos lados, ¿no? ¿Cuál? Yo digo, a este nivel de la investigación no se ha acreditado un desbalance patrimonial en las cuentas de García. Sin embargo, hay personas del entorno muy cercano que sí se habrían enriquecido y podríamos estar hablando de una red de testaferros. Entonces, ellos se quedan con la primera parte, donde digo, no hemos encontrado. Y lo difunden por todos lados. En YouTube, en Twitter, en todas las redes. Incluso García, cuando intenta asilarse en la Embajada de Uruguay, menciona eso, ¿no? El presidente de la mega comisión, una comisión gobiernista destinada a inhabilitarme, dijo que yo era inocente. Entonces, pum, ya salteaste el techo, ¿no? Tenía que aclarar eso. Pero mira, hasta el día de hoy me la paso aclarando. O sea, ya tanto tiempo ha pasado, yo estoy en otras cosas, pero de vez en cuando veo en el Twitter que dicen, Tejada dijo que García era inocente y nunca le encontró nada. Usted prácticamente le dio un certificado de buena conducta. Sí. Ahora, y de esas conclusiones que llegó hoy, ¿cómo evalúa cómo terminaron todos estos casos? No como hubiera querido. El caso de los colegios emblemáticos, por ejemplo, tuvo una investigación fiscal muy rápido antes de que yo presente mi informe y se archivó igual de rápido, cosa que me pareció cuestionable. El caso Agua para Todos sí siguió su curso, pero se quedó con funcionarios de rango medio. Yo, de hecho, fui citado a la Fiscalía varias veces para que sustente el contenido de los informes y no sé si habrá terminado ahí en una sentencia. Y el caso que tuvo sentencia fue narcoindultos, como hemos comentado, y un caso que ha continuado hasta el día de hoy es el de enriquecimiento ilícito. Hasta hoy siguen las investigaciones, a pesar de los años. ¿Cuál era ese entorno que usted detectó
Bueno, varios que hoy día están o detenidos o con colaboración eficaz, ¿no? Nava. En el informe se mencionaba a Garrido Leca, a Aurelio Pastor, algunos otros. ¿Miguel Atala todavía o todavía no lo habían detectado? Creo que Miguel Atala es mencionado en algún momento, pero no, como él había sido funcionario de Petroperú, no estaba vinculado directamente. No estaba en ese radar. No estaba en el radar, pero resulta que era una persona central, ¿no? Entonces la hipótesis de la red de testaferros no estaba equivocada. El tema es que no tenía la información completa. Y esa investigación ha seguido. Con la muerte de García se extingue la acción penal con respecto a él. Él ya no puede ser investigado, pero no se acaba la investigación en su conjunto, ¿no? Ahora, algo que también quería preguntar, usted ha presidido, claro, una comisión investigadora tan emblemática, pero hoy el Congreso pues ya parece pues una moneda corriente crear una comisión investigadora. Por todos lados se crea una comisión investigadora. Sí, ¿Cómo ve usted esto? ¿Se ha evaluado? Se ha valorado el tema. O sea, como todo en el país y en el Congreso sobre todo. Pues tiene una importancia, ¿no? Crear las comisiones investigadoras. Claro, o sea, ¿qué pensaba yo ya en el marco de esa investigación? Que cuando la Fiscalía está avanzando un caso, mejor el Congreso que ni se meta. Porque el Congreso al final entorpece, porque cita dos veces a las personas, se filtra la información. Pero no termina ayudando a que se sepa la verdad, entorpeciendo más bien. Entorpece. Pero si es un caso que por alguna razón la Fiscalía no ha querido investigar, o es un caso que no comprende ilícitos penales, sino temas éticos, políticos, no infracciones constitucionales, sí está bien que lo vea el Congreso. Entonces yo creo que hay que dar mejores pautas. Además, el Congreso no tiene un mecanismo de investigación. La gente investiga como puede, ¿no? Es mitad académico, mitad fiscal. Interrogas como si fueras el fiscal, pero tratas de darle un contenido más objetivo cuando es una investigación política, ¿no? Que solamente emitir un informe. Entonces, no está claro tampoco. Y luego llega al Ministerio Público y encarpetado, porque no sirve para nada. Muchas veces. Claro. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que en algunos casos ha habido la práctica de crear investigaciones para jalar gente, para contratar amigos, ¿no? Tienes tus amigos, haces bulla en los medios, se acaba la comisión y ni siquiera les interesa aprobarla ni nada, ¿no? Siento que eso está pasando. Claro, ¿cuántos ejemplos hay, ¿no? De estos casos? Y ahora, otro tema también que le quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué reflexión le deja a usted la infiltración del narcotráfico en la política? Bueno, después de haber visto cómo se manejó el tema de los indultos y conmutaciones de una manera tan irresponsable, ¿no? Creo que el debilitamiento de la institucionalidad que hemos tenido en los últimos años está favoreciendo mucho todas las economías ilegales. O sea, ¿el narcotráfico lo ve usted como el principal cáncer que hay en el país? Es uno de los principales problemas, pero junto a la tala ilegal, a la trata de personas, ¿no? A diferentes actividades ilícitas, la minería ilegal. Cuando se retira el Estado, y esto lo digo abiertamente en contra, digamos, de los defensores del Estado mínimo y ideas libertarias, entran las economías ilegales, ¿no? Ganan terreno, ocupan espacio, estas economías que no responden a nadie se convierten en poderes locales. Bueno, vas a ver lo que sucede en la selva, por ejemplo, sí, ¿no? Que es prácticamente territorios domados, hay mucho de eso. Claro. Entonces, por un lado hubo decisiones políticas equivocadas, ¿no? Liberar a bandas completas, ¿no? Liberar a organizaciones, a personajes peligrosos que en algunos casos fueron detenidos nuevamente. Me acuerdo que Caretas en un momento sacó un reportaje de un grupo donde habían peruanos, colombianos, creo que un boliviano, en fin, que había sido indultado por Alan y después había caído con 8 toneladas. Bueno, también está el caso de la acusación tan seria contra la jueza Emma Benavides, ¿no? Claro. O sea, el narcotráfico busca su manera. Entonces siempre vemos un aparato que estaba favoreciendo el narcotráfico abiertamente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en el Perú, mira, si te meten preso, te sacan por un indulto, por una conmutación, y si no, le pagas a un juez y te libera, ¿no? Es terrible el mensaje que se da. Siempre buscan sus maneras. Ajá. Bueno, señor Tejada, ahora la selección de 2026, ¿se ve usted de nuevo regresando? No. Yo creo que... Ya cerró ese ciclo. Sí, lo que pasa es que yo creo que somos políticos, naturalmente tenemos que serlo, ¿no? Como ciudadanos hacemos política, opinamos sobre los temas, nos manifestamos, yo voy a las movilizaciones, pero ¿Está militando ahora en un partido? Yo estoy inscrito en Nuevo Perú. No tengo mucha actividad militante, digamos, por mis tareas laborales, pero no quiero cargo público. O sea, no lo vamos a ver en una lista del Senado. No es mi intención. No, estoy dedicado a la academia, quiero dedicarme a eso, me encanta enseñar, me gusta investigar y si puedo contribuir desde ahí a mejorar la situación del Perú, en buena hora, pero no en cargo de elección popular. Le agradezco haber estado acá con nosotros. Muchas gracias.
Ahora, ya puedo sacar. Volvemos a la realidad. Gracias.